porque lo que Dina ha hecho es hoy día burlarse de las víctimas, más bien. Así es, le damos la bienvenida a Juan José Quispe, él es abogado de varias de las víctimas de las pasadas protestas ocurridas en diciembre del año pasado y enero y febrero del presente año. Señor Quispe, como siempre, muchas gracias y bienvenida exitosa. Comprendemos que estuvo siguiendo la audiencia del señor Alberto Otárola, que ha acabado hace algunos minutos. Sí, buenas noches, Katiuska, Pedro. Sí, efectivamente, desde las 2:42 de la tarde que comenzó la audiencia, hemos acabado hace unos minutos. Pareciera indicar que, bueno, hubiese sido una diligencia larga, provechosa, donde el señor Otárola pues iba a responder a todas las preguntas que se le hacía, pero simplemente lo que ha hecho es remitirse a sus declaraciones anteriores, lo mismo que hizo Dina Boluarte en la mañana. ¿No? Repitió la estrategia de la presidenta Boluarte. No quiso hablar más el día de hoy. Sí, y para decir ahora seguramente a los medios de comunicación que él ha respondido a las preguntas de todas las partes, no es cierto, porque lo que ha dicho es, me remito a mi respuesta 3, 4, 12 de la declaración del 16 de febrero de este año. O sea, no están colaborando con la investigación, doctor Quispe. No están colaborando y siguen mintiendo en el sentido de que ellos no tienen ninguna labor, ningún contacto con el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, con la Comandancia General de la Policía, y que en todo caso a ellos tienen que preguntarle porque los ministros, la presidenta y ellos solamente se ven temas políticos y no operacionales. Y dentro de esto, doctor Quispe, ¿cuáles son las respuestas que, por ejemplo, Alberto Otárola se negó a darlas, remitiéndose a anteriores declaraciones? Por ejemplo, ¿cómo se enteró de las muertes, de la primera muerte ocurrida en diciembre del año pasado? Dice que se enteró por los medios de comunicación y que ningún miembro del ejército, del comando conjunto ni de la policía le dijo, le dio un informe, un informe sobre estos hechos. O sea, prácticamente él dijo que estaba pintado. No lo dijo con esas palabras, pero si dice que a él no le dan nada y que se enteró por los medios de comunicación, uno que puede esperar o que puede decir, el ministro está pintado y la presidenta también. Pero él era ministro de Defensa. Así es, ¿no? Y le dijimos también quién del comando conjunto le había dado informes y dijo que nadie, porque ellos no ven temas operacionales. Ese fue básicamente su respuesta adicional a la que ya señalaba, ¿no? Me remito a mi respuesta anterior. O sea, me remito a mi respuesta anterior. ¿Eso ha sido su guión durante las 5 horas? Totalmente, inclusive la fiscal le dio una, si se podría decir, una llamada de atención, porque le dice, usted me está diciendo que se remite a su respuesta anterior, pero usted ha respondido en febrero de este año sobre algunas muertes, y ahora estamos viendo sobre los muertos ocurridos en este año, en enero, y también en parte de diciembre, cuando usted era ministro de Defensa y era premier. Entonces, pero él decía, bueno, para todos lo voy a hacer la respuesta la misma. Y ahí tuvo que ponerse un poco fuerte la fiscal, le dijo, no, en todo caso, si no recuerda, dígalo así, pero su respuesta no puede ser porque no es la misma. Claro, el contexto es distinto. Si te pregunta por las muertes de marzo, no son lo mismo que vas a responder por las muertes de enero, de diciembre. O sea, no puede decir, me remito a la respuesta anterior, pero anteriormente respondiste por la muerte de diciembre y no por febrero. Exactamente, ¿no? Porque son otros muertos, son otros heridos, son otras circunstancias. Y otras circunstancias, ¿no? Y que no tenía conocimiento, dice que, de las necropsias, cuando sus abogados tienen copia de todo el expediente y saben que por lo menos 43 personas están heridos con proyectil de arma de fuego. Él dice que no tenía conocimiento. Y respecto a lo que ha dicho la presidenta Dina Boluarte, que se acogió a su derecho de guardar silencio, el abogado Joseph Campos ha dicho, más bien ha buscado voltear la torta, ¿no? Ha dicho debería archivarse la investigación y debería investigarse más bien a las víctimas. Mire, yo estoy en desacuerdo con el abogado, creo que
Sería bueno si hay un espacio para debatir, porque viene diciendo muchas cosas que no son ciertas. El día de hoy la señora Boluarte ha sido clara, ¿no? Ella se considera inocente, dice que ya explicó en su diligencia anterior, en su declaración anterior, y que ya no tiene nada más que agregar y se acoge inmediatamente a guardar silencio. Dígame, ¿eso es responder? ¿Eso es una burla para las víctimas, para los deudos, para la justicia misma? Porque lo que se busca acá es tener cierto grado de impunidad, como lo hizo el día de hoy el señor Otárola, que no teníamos conocimiento. Al final de su declaración pidió que se resuelva su escrito de fecha 26 de agosto de este año, donde evidentemente está pidiendo el archivamiento del caso, al igual que la señora Dina Boluarte. O sea, ambos están en estos momentos, presidenta del país y el presidente del Consejo de Ministros, están pidiendo que se archive la investigación que se le sigue en su contra por esas muertes vinculadas a las protestas que precisamente exigía la salida de ese gobierno. Ellos no quieren que sigan siendo investigados. No quieren seguir siendo investigados, están obstaculizando, obstruyendo la acción de la justicia. ¿Por qué? Porque si da preguntas evasivas, si das una respuesta que no corresponde a la pregunta, y si sobre todo tienes un abogado o un grupo de abogados que fueron hoy día, en el caso de Otárola, que su labor ha consistido, y por eso se ha dilatado tanto, es que se han opuesto inclusive a las preguntas de la Fiscalía. O sea, se oponen por oponer, sin mayor sustento, y eso genera un debate y que se haga una resolución donde le dan la razón a uno u otro. Pero doctor Quispe, entiendo que en estos momentos están en la fase de diligencia preliminares, no están en la informalización de la investigación. O sea, necesitas conocer, claro, necesitas conocer todos los pormenores. ¿No? ¿Cuál es el sentido de la oposición a una pregunta a la fiscal que finalmente va a determinar si es válida o no, o coincide con los hechos la respuesta del investigado? ¿A qué tipo de preguntas se opusieron los abogados de Otárola? Por ejemplo, se opusieron a que los decretos legislativos 141, 142, 144, 145, 146 y 46, que establecieron los estados de emergencia. Dentro de esos decretos legislativos hay informes de la policía o hay oficios de la policía donde decía que por seguridad se deberían declarar el estado de emergencia por 5 días en tal región. Exitosa. Entonces la pregunta es sencilla. Señor, ¿usted tuvo conocimiento de esos informes para firmar ese decreto de declaración de estado de emergencia? Y su abogado dijo no, que él no tiene conocimiento, que no se le ha puesto a la vista. Y cuando la fiscal le pone a la vista el documento, él dice, bueno, como recién se me está poniendo a la vista, voy a hacerlo mejor por escrito, porque en estos momentos no puedo leer. Pero entonces, ¿cómo firmó un decreto sin haber tenido conocimiento del documento previo que da raíz a una medida de emergencia? Así es. Usted ve la labor, la acción de él señalar en todo momento, me abstengo de responder porque ya lo hice anteriormente, cuando en realidad, como usted bien lo dice, Pedro, eran hechos, situaciones, circunstancias y personas distintas a lo que se está investigando ahora en esta ampliación de investigación contra estas personas. ¿Qué otra pregunta no quiso la defensa de Otárola que el investigado presidente del Consejo de Ministros pueda responder? Por ejemplo, si le dieron información los altos oficiales del ejército, de la policía, en algún momento después de las primeras muertes, tampoco. Si sabía que las sesiones del Consejo de Ministros se grababan, no tiene conocimiento. Él dice que no tiene por qué tener conocimiento, dice su abogado, pero es lógico, es el presidente del Consejo de Ministros, el ministro de Defensa, sí tiene que saber cuándo se graban y cuándo no se graban las sesiones del Consejo de Ministros. No, pero además que Otárola no es nuevo a la política. Así es, ¿no? Pero, bueno, esto ha sido básicamente el tenor de esta declaración, llevar a abogados que inclusive la Fiscalía le exhortó, la fiscal adjunta que llevó a cabo, porque el señor Marco Guamán llegó al final, le exhortó a que no le respondan, no le dieran las respuestas al señor Otárola, porque nosotros nos quejamos con todo el derecho de que los abogados le estaban respondiendo a Otárola. Entonces les exhortó, le dijo, una más
y se me van. Porque ya yo también me he dado cuenta, dijo, pero la declaración es del señor, le dije. No del el abogado. señor es abogado, el señor es político, el señor sabe cómo responder, no tiene que tener una abogada que le esté soplando el oído. Y en ese sentido, doctor Quispe, el abogado Jesús Campos, abogado de la presidenta Dina Boluarte, asesoría de la Fiscalía, mencionó que ya no querían ellos seguir desarrollando la diligencia por respecto a las víctimas. No aunaron más detalles, sino que se remitieron a declaraciones anteriores por respecto a las víctimas y para evitar un show. ¿Cómo considera usted esas palabras? Absolutamente arbitrario y mentiroso. Discúlpeme que lo diga así con las palabras correctas, Pedro, porque lo que Dina ha hecho es hoy día burlarse de las víctimas, más bien, ¿no? Declarar 4 o 5 palabras, cerrar la investigación y al contrario, el abogado Joseph Campos, que yo creo que es constitucionalista y no penalista, dijo que ya en ese momento la diligencia se acababa porque su patrocinada se acogía a guardar silencio. Y nosotros protestamos y dijimos, tenemos derecho a hacer las preguntas y que se dejen sentadas las 47 preguntas que se dejó sentado en acta. Sin embargo, el abogado dijo que de acuerdo al Código Penal, de Procesal Penal, solamente puede preguntarle el fiscal a su patrocinada. Y le recordamos que el juez de investigación preparatoria validó la participación de los abogados de las víctimas para que participemos activamente en las diligencias, ¿no? Y los que hicieron fueron ellos, la señora Boluarte y el señor Joseph Campos, hicieron el show que tanto habla de que nosotros íbamos a hacerlo, porque cuando la Fiscalía resolvió, dijo sí, efectivamente, hay una disposición judicial donde se autoriza a los abogados a realizar preguntas, dijo entonces vamos a pensarlo, si vamos a firmar el acta o nos retiramos. Ese fue el show que hizo y se fue a hablar con Dina Boluarte a la parte final. Después de 10 minutos regresaron y dijeron, bueno, vamos a firmar. Doctor Quispe, para terminar, el tiempo nos ha ganado. Particularmente me queda este tufillo, esta sensación de que no solamente estaríamos hablando de una responsabilidad política, que podría ser una sanción moral de la población o del Congreso si así quiere determinar una investigación que tampoco la quiere hacer. Pero esto alcanzaría incluso a una responsabilidad legal de la presidenta Boluarte y por lo que están en estos momentos intentando evitar cualquier autoincriminación con sus respuestas. Esa sería la estrategia de la defensa de Boluarte y también de Otárola. ¿Usted lo siente también así? ¿Que quieren evitarse la responsabilidad legal dando más respuestas que permita abrir la investigación? Definitivamente que sí, ¿no? Esa es la estrategia de defensa. Incluso el día de hoy el señor Otárola ha negado conocer que se le dio un bono de reconocimiento a los militares y policías que actuaron en las protestas sociales. Entonces, lo que ellos quieren simplemente es decir, nosotros no sabemos nada de operativo, pregúntenle a las Fuerzas Armadas. Y cuando se les confrontó con lo que dijeron, por ejemplo, el jefe de Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, quien dijo que se habían reunido en Palacio, dijo, no me acuerdo porque han sido varias reuniones, no sé a cuál se referirá. Entonces la estrategia es prácticamente lo mismo que guardar silencio, decir cualquier cosa para luego salir a los medios de comunicación y decir, yo he respondido todas las preguntas. Cosa que pero no lo no han es hecho. Una respuesta claro, que no y lo que hecho. están buscando es básicamente impunidad. Doctor Quispe, muchas gracias por la comunicación alcanzada. Que tenga buena noche. El tiempo nos ha ganado. Buenas noches, gracias. Bien, muchísimas gracias.